Hoy vamos a concluir esa parte que habíamos comenzado en la lección anterior de nuestro semillero de lengua griega, que tenía que ver con las palabras que en la tercera declinación tenían como tema o como final de su tema las vocales eu, au y u. Nosotros ya habíamos visto la vez pasada cómo funcionaban las palabras, que en su mayoría son palabras numerosas, cuyo tema termina en el diptongo eu. Hoy vamos a trabajar eso que nos queda faltando, abordando aquellos temas que terminan en el diptongo au o en el diptongo u. Para que comencemos inmediatamente, pues, y no nos vayamos a dar muchas vueltas recordando EU, ya pues para eso podemos mirar el video tranquilamente. Vamos a mirar cuáles son las características de estos sustantivos cuyos temas terminan en esos dos diptongos, el diptongo AU y U. ¿Por qué juntar estas dos cosas y no haberlo hecho en tres partes? Una para EO, una para AU y una para U. Porque como vamos a ver enseguidita y como ya lo había dicho en la lección pasada, de AU solo tendremos una única palabra. Entonces, más bien que hablar de un paradigma de AU, simplemente expondremos la única palabra cuyo tema termina en AU. En todo caso, tanto para AU como para U, cuando los temas terminan así, las siguientes son las características a la hora de declinar. Primero que todo, el tema, como pues lo acabamos de decir y como está en el título, va a terminar en AU o en U. El nominativo, cuando lo vayamos a formar y nominativo singular, va a ser sigmático, o sea que al tema yo le voy a agregar una sigma. Segundo, el vocativo lo vamos a hacer en tema puro. Y a diferencia del anterior caso, nosotros vamos a tener en cuenta que el acusativo singular va a terminar no en alfa breve, sino en una nu. Y el acusativo plural va a finalizar, no siempre, pero sí la mayoría de las veces, en esa composición entre la nu con la sigma, y algunas veces puede terminar, como habitualmente hemos terminado el acusativo plural, en as. Eso es lo que hay que tener en cuenta a la hora de hacer la declinación. Entonces, aquí tenemos nominativo sigmático, vocativo en tema puro, siempre singular en los dos, y el acusativo que tendremos en el singular la new y en el plural la mayor parte de las veces la new con sigma o as en algunas veces. También estos temas experimentan lo que nosotros llamamos la apofonía. Porque recordemos que al puesto de la vocal débil, la Y, que aparece tanto en AU como en U, existía una digamma. Entonces, para que comprendamos eso, como la vez pasada lo hicimos, vamos a tener siempre presente en la formación de la parte morfológica la digamma, para que comprendamos por qué varía, digamos, de alguna manera u otra la declinación. Entonces, primero que todo, el diptongo AU se deriva de qué cosa? Se deriva del encuentro de alfa con digamma. ¿Y el diptongo U de qué se deriva? Se deriva también del encuentro de una ómicron con una digamma, que en el tiempo a veces se pudo volver Y o a veces pudo pasar alguna otra cosa diferente. Entonces, para que lo entendamos más claramente, y un poco siguiendo lo que habíamos visto con EO, un poco, no siempre, pero sí un poco. Primero que todo, cuando la digamma precede a una consonante, o sea, cuando A digamma o cuando O digamma le siguen una consonante o está al final de una palabra, esa digamma se transformó en Y, como en el caso primero que vimos en la lección pasada. Y si la digamma está en posición intervocálica, va a caer. Y a diferencia de lo que vimos en la lección pasada con el tema eneu, aquí no va a provocar la contracción, no vamos a tener contracción, sino simplemente van a permanecer las vocales. En algún momento puede suceder alguna cosa con alguna de esas vocales, pero ya lo veremos en su debido momento cuando presentemos el caso respectivo. Vamos a tener en cuenta, como te decía yo, la lección pasada y al principio de esta, que solo existe un vocablo que termine, que tenga su tema en au. El tema no es fácil de ver, porque si nosotros extraemos de la tercera declinación el genitivo, del genitivo el tema, pues aquí no se puede ver au. Lo podemos ver en el nominativo, ciertamente. Entonces, claro, la palabra no es tan fácil, pero es una única palabra. Aquí tenemos graus, en genitivo graos, palabra femenina,
que traducimos normalmente con el concepto de anciana. Vamos a mirar toda la declinación. Obviamente, vuelvo a repetir, esto es una palabra única en el griego que pertenece a esta declinación. ¿Qué temas vamos a observar de la palabra graus, graos, g? Entonces, normalmente lo que nos esperamos es esto, que al puesto de la y haya una digamma. En este caso será el juego de alfa, digamma. Entonces, a veces vamos a tener un tema que será grau. Recuerda que es grau cuando le sigue una consonante o está en posición final, o sea, después de la digamma viene otra consonante o ya no hay nada, entonces diremos grau y que diremos simplemente gra, es decir, la digamma caerá cuando le siga una vocal, o sea, cuando la digamma está en posición intervocálica. Miremos cómo se forma el nominativo singular. Para decir anciana, entonces lo que nosotros tenemos es, primero, si es nominativo singular, aquí tenemos el tema, gra, más la digamma. Y como el nominativo singular es sigmático, pues agregamos sigma. ¿Qué pasó? Entonces recordemos que si a la digamma le sigue una consonante o termina la palabra, en este caso le sigue una consonante, digamma se vuelve y. Y entonces tenemos este diptongo, graus. Simplemente el acento varía. La caída normalmente, pero no siempre, la caída de una consonante hace que el acento también pueda variar. Como el resultado final es un diptongo, obviamente no puedo mantener el acento que lo tenía sobre la alfa, sino que lo tengo que mover. El diptongo es una vocal larga por naturaleza, hay una caída de un elemento, entonces normalmente eso se vuelve acento circunflejo. Entonces hemos pasado del acento agudo u oxella al acento circunflejo. Aquí tenemos graus, que significa anciana. Para el vocativo nosotros sabíamos, o perdón, para el vocativo nosotros tenemos el mismo tema. Tenemos un graph, como tú ves ahí, ¿no? Pero además de tener un graph, pues si se puede decir así, decíamos que el vocativo es tema puro, por lo cual la digamma quedó en última posición, no le sigue absolutamente nada. ¿Qué pasa? Simplemente se transforma. Y ahí tenemos incluso el cambio del acento y la digamma vuelta una y, que quedó grau, que significa anciana o anciana, pues como se podría decir normalmente. Bien. Para el acusativo singular tendremos esto, ya el tema que se nos vuelve habitual, pero tengo que agregar la terminación que es una new, que es la particularidad de esta declinación. Como le sigue una consonante, entonces, ¿qué le pasa a la digamma? Exacto, se vuelve y aquí yo tengo graun, que es para decir a una anciana, graun, ¿no? A una anciana. Y ahora lleguemos al genitivo, que ya lo habíamos visto en el enunciado, pero que es bueno mirarlo. Tengo de nuevo esta forma, como se trata de una palabra monosilábica, entonces recuerda la regla de las palabras monosilábicas. En los casos directos, generalmente en los casos indirectos, mandan el acento al elemento final. Porque pues claro, en los en momentos, en los casos indirectos deja de ser monosilábica para convertirse normalmente en bisilábico o en lo que sea. Entonces yo agrego acá la terminación que estamos habituados. Mira que la digamma quedó en posición intervocálica. Decíamos que ahí caía la digamma, pero que no había ninguna clase de contracción. Por lo tanto, este será el resultado. Graos, graos. Graos, que significa de una anciana. Y finalmente, en el caso dativo singular, yo voy a tener un poco lo mismo. ¿Por qué? Porque tengo esto que me ha servido de tema, más la terminación típica, que es una iota. Bajo ese punto de vista, observa lo que va a ocurrir acá. La digamma va a caer, ciertamente, pero mira lo que pasó. Hemos agregado la diéresis, ¿no? La diéresis. ¿Qué es lo que hace la diéresis? Esto es un diptongo normalmente. Grai, ¿no? Pero la diéresis separa. De manera que tengamos dos sílabas, gra y, gra y. Entonces, en vez de tener un diptongo, tenemos el fenómeno de la diéresis, que significa que los elementos que correspondían a una única unidad fonética llamada diptongo, en cambio, se van a separar como si fueran un hiato, gra y, gra y. ¿Queda claro esto? Para los demás casos seguimos un poquito las mismas alternativas, ¿no? Vamos a tener, por ejemplo, nosotros acá, eh,
los casos directos. Como ves acá, tengo nominativo y vocativo porque van a tener la misma forma. Entonces, para decir ancianas o ancianas, tengo este mismo fenómeno, ya que lo tenemos como especie de tema, la terminación sería es. Como ves, la digama está en posición, por lo tanto, entonces lo único que va a pasar es esto, gra es. Quiere decir que esa alfa es una alfa larga o alargada, y como alfa y épsilon son dos vocales fuertes, pues no forman diptongo, son dos sílabas. Entonces, gra es ancianas o también o ancianas. Vamos al caso del acusativo plural. Yo voy a poner el mismo tema y recuérdate que tenemos en mayor alternativa la terminación new con sigma y en menor alternativa as. En el caso presente en esta palabra es new con sigma. Entonces, ¿qué le sigue a la digama? Una consonante. Entonces, por lo tanto, si le sigue una consonante, esa digama se me vuelve ypsilon. Entonces, aquí ya tengo grau, pero la nu con sigma no la va. Entonces también la nu se elide, de manera que esta es la forma resultante. Por eso siempre en la tabla de terminaciones aparece nu entre paréntesis y después sigma, porque esa nu siempre se elide, siempre termina desapareciendo. Entonces, graus significa a unas ancianas. Vamos al genitivo plural. En el genitivo plural yo tengo esta forma y voy a agregar la terminación que siempre hemos agregado, una on. Quedo en posición intervocálica. Entonces, bajo ese punto de vista, yo tengo que simplemente quitar la digama y aquí me quedó la forma. Atención al acento. Recuerda que, según lo que hemos dicho, los monosílabos, casos directos, los monosílabos, o sea, el nominativo, vocativo, que son casos directos, son monosílabos, el acento está ahí, pero cuando asumen otra sílaba más, por ejemplo, en el acusativo, el acento sigue en el mismo punto donde estaba el nominativo y en vocativo. Pero cuando llegamos a los casos indirectos, el acento se traslada de la sílaba hacia la última sílaba. Y el acento dependerá exactamente de si la sílaba es larga o breve. Como aquí es larga, entonces anotamos acento circunflejo. Recuerda que en el caso del genitivo singular, la sílaba era os, una omicron, por lo tanto, el acento era simplemente un acento oxeia o un acento de tipo agudo. Y finalmente, para los plurales, el dativo plural. Yo tengo esta forma que ya me habitué a mostrarla, mala terminación sí, ¿no? Digama, ¿qué le sigue? Por lo tanto, se vuelve una egipcia. Entonces queda grausi. Y el acento siempre pasado, es caso indirecto, pasado a la sílaba siguiente. En este caso la iota es breve. Por eso un acento oxea grausi con la nive felsística. Aquí están, por ejemplo, casos singulares, casos plurales. Y ahora miremos los casos duales. Para el nominativo, el vocativo y el acusativo dual, simplemente tengo esta forma y ya yo sé que en la tercera declinación la E es la vocal, perdón, de la terminación. Entonces, para decir dos ancianas o dos ancianas o a dos ancianas, basta que yo la digama la quite porque está en posición intervocálica. Como aquí tenemos vocales fuertes, no vamos a hacer ninguna contracción, queda simplemente grae, grae, grae. Y finalmente, para los casos indirectos, para decir de dos ancianas o para dos ancianas, vuelvo a colocar esto, agrego la terminación típica de la tercera declinación que es dual, que es oin, veo que la digama está en posición intervocálica, entonces la digama va simplemente a caer quedando así, oin. El acento que antes estaba en alfa, en el caso directo, es decir, nominativo, vocativo y acusativo dual, ahora ha pasado en los casos indirectos a la segunda parte, siguiendo el esquema de que los monosílabos en los casos directos trasladan su acento a las últimas sílabas en los casos indirectos y que van a ser circunflejos o perispomene, o oxeia o agudos, dependiendo de si la sílaba es larga o breve. Como aquí la sílaba es larga, acento circunflejo. Y ahora el paradigma completico. Ahí está el paradigma completico. Graus, graos, G.
anciana. Entonces aquí, pues lo que acabamos de ver es lo que se puede observar durante todo. Hemos hecho aquí, yo he colocado debajo de las formas, las que están en un tamaño de letra un poquito más grande, he colocado debajo de ellas, pues las formas como se construyeron esta única palabra, digámoslo así. Bueno, hay una cosa que sí tengo que decir yo. Yo he dicho que esta es la única palabra. Existe otra palabra, pero que no puede ser ubicada acá, o al menos que no tiene el mismo comportamiento de la palabra que yo estoy proponiendo acá. Y queríamos decir que pertenece a este mismo, digamos, sistema, que es la palabra naus, neos, ge, naus, neos, ge, naus, neos, ge. ¿Y por qué lo digo? Porque como tú podrás observar, mira, el nominativo dice naus, pero mira lo que dice el genitivo, o. ¿De dónde salió esa por ejemplo? Entonces, claro, es una declinación que la podríamos ubicar acá, porque el tema, pese a que nosotros podemos ver el diptongo a, u, la verdad se conforma, se comporta de una manera diferente. Por ejemplo, lo primero que decimos es, igual es que el nominativo singular sigmático es, y no va a haber ningún problema por eso, porque ya, pues, como lo hemos hecho para eu, para, en este caso, au, para la anterior palabra, para graus, era sigmático. Entonces, now sigmático es. Luego tenemos que decir que cuando la digama precede a una consonante, como en el caso anterior, o está en posición final, se vocaliza y, tal cual. Pero atención porque los casos con estas características tienen su tema con así. O sea, se empezaron a configurar con una alfa y una digama. Entonces, alfa, digama, le sigue consonante o está en punto final, la digama se vuelve y. Sin embargo, y el cambio está acá. Si está en posición intervocálica, la digama, como suele suceder, cae, no provoca contracción, pero los casos con estas características no hacen su tema con na más digama, sino con ne más digama. Entonces es una palabra, digamos, irregular, que la deberíamos poder ubicar acá, pero su comportamiento es irregular. Entonces no podemos realmente situarla como palabra que termina en au, porque a veces no termina en au, a veces termina simplemente en una eta con digama. Vamos a mirarla acá ya, solamente en el cuadro. Ahora voy a explicar el paradigma, pero viendo nada más la tabla, no voz por voz, sino simplemente la tabla completica. Vamos a observarla acá. Entonces estamos con la palabra naus, neos, ge, nave, barco. Entonces, como ya lo hemos dicho, vamos a tener a veces el tema así o a veces el tema así. Miremos el nominativo. En el nominativo nosotros tenemos que a la digama le sigue una consonante y por lo tanto la digama se vuelve una y. Entonces aquí tenemos el término de nominativo, naus, nave. El tema puro se puede ver es en el vocativo. De hecho, después de la digama no sigue nada. Entonces, como no sigue nada, la digama se vuelve y, el que tengo, o nave, o barco, now. Hemos dicho que al acusativo vamos a poner siempre la new en esta clase de declinación, ¿no? Entonces, ¿yo qué tengo después de la de alfa? Yo tengo una digama. Y si tengo una digama a la que le sigue una consonante, entonces la digama se me vuelve y, entonces tendré noun. Pero aquí es donde viene, digamos, a verse la diferencia. Para la formación cuando la digama le sigue una vocal, o sea, está en posición intervocálica, como es el caso del genitivo, mira, yo coloco el tema, pero ¿qué le sigue al tema? Os. Entonces la digama está en posición intervocálica. ¿Qué quiere decir esto? Que aquí ya no hay a, sino que va a haber eta, como se puede observar. Bajo ese punto de vista, entonces lo que debe terminar es siendo neos. Aquí está una eta y una ómicron. Pero ¿qué pasa? Nosotros ya lo hemos visto, el fenómeno. No sé si te acuerdas cómo se llama este fenómeno en el que la eta se vuelve una vocal breve, epsilon, y la omicron se vuelve una vocal larga, omega. La metátesis cuantitativa. Entonces, la forma que nosotros vamos a citar, digamos, el genitivo singular es neos. Mira, aquí lo teníamos como es normalmente, pero se nos volvió neos, metátesis cuantitativa.
En el dativo pasa algo que pasó también anteriormente en graus. Cuando yo decía gra-i, aquí tengo yo ne-i. Observemos, la digamma va a quedar en posición intervocálica, le va a seguir una iota. Por lo tanto, antes de la digamma no va a haber alfa, sino eta. Quito la digamma porque en posición intervocálica cae, no hay cambio, no hay metátesis de ninguna clase, pero a la iota se le agrega la diéresis. Si yo no le agrego la diéresis y tengo una iota, la iota la tengo que poner debajo de la eta para formar un diptongo. De esta manera se rescata, digamos, el sonido de la iota. Entonces yo diré i, ne, i. Separo, obviamente. El diptongo lo parto gracias a la presencia de la diéresis. Sigamos con los siguientes fenómenos. Nominativo y vocativo es lo mismo. Como voy a agregar una terminación esto va a sugerir que la digamma quede en posición intervocálica. Entonces, en vez de una alfa, tendré una eta. La digamma que hace en posición intervocálica simplemente cae. ¿Yo qué tengo? Ne es para decir naves o también para decir o naves. En el caso del acusativo plural tenemos lo que hicimos también ahorita. La digamma le sigue dos consonantes, entonces antes de la digamma vamos a tener alfa. ¿Qué pasa con la digamma que le sigue una consonante? Se vuelve y. Entonces aquí la tengo, nouns, pero la new cae ante sigma y se vuelve naus. Y aquí yo tengo a unas naves. En el plural, volvemos a la misma idea de que después, cuando agrego la terminación, va a comenzar esta terminación por omega. Por lo tanto, la digamma va a quedar en posición intervocálica. Eso quiere decir que no vamos a tener alfa, sino eta. Y entonces, la digamma cae y, atención, aquí sucede un fenómeno que parecería la metátesis. Porque, ¿qué tengo yo? La eta original se me vuelve una épsilon, pero la omega sigue siendo omega. Esto se llama abreviación de la vocal en posición de hiato. Claro, quedaba una eta con una omega. Eta y omega son dos vocales fuertes, o sea, forman un hiato. Y a veces se presenta eso, que la primera vocal se abrevia en posición de hiato. No sé si eso sea claro, pero es un fenómeno que sucede en la lengua griega. Vamos ya al dativo plural. El dativo plural nos agrega la terminación sí. Por lo tanto, vamos a funcionar antes de digamma con la vocal A. Y digamma antes de consonante se vuelve y. Por lo tanto, tengo nausi. Como ves, he pasado los acentos en los casos indirectos a la parte final porque estamos teniéndonos que ver con un monosílabo. El monosílabo mantiene el acento en los casos directos en su propio, digamos, punto donde puede, pero en los casos indirectos los pasa para el final. Y en los casos duales, pues tenemos la siguiente configuración. Como tenemos una terminación que se agrega, que comienza por vocal, entonces el tema no va a ser nada sino ne. Bajo ese punto de vista, la digamma cae simplemente y que queda ne, e. Y finalmente lo mismo acá, pero atención, miren cómo queda el tema. Vamos a agregar hoy, comienza por vocal, por lo tanto en el tema yo voy a tener antes de la digamma una eta y tengo la digamma. La digamma cae, pero ¿qué le pasó a la eta? Le pasó lo mismo que a la eta del genitivo. En posición de hiato, eta y ómicron es un hiato, entonces eta se me vuelve epsilon, es decir, ante un hiato yo tengo la abreviación de la eta. Estas son cosas que no se pueden, digamos, calcular antes de. De hecho, no son paradigmas propiamente hablando, si vamos a decirlo ciertamente, porque un paradigma es el modelo a través del cual otras cosas se hacen. Esto no puede ser paradigma de nada. Ni el primer modelo que tuvimos, Gauss, es modelo para Naus porque se distancia. Entonces, ninguno es modelo para ninguno. Pero esas son, entre comillas, la primera, la palabra que cumple exactamente lo que pide la declinación de los temas terminados en AU, y esta es como una variación que es muy difícil incluir acá porque no siempre tenemos AU, a veces tenemos una ETA. Y bajo ese punto de vista, entonces, ¿en qué termina realmente el tema? ¿En AU o en qué? Entonces, por eso, digamos, se va, digámoslo así, se sale, digamos, de los parámetros que hemos dado acá. Finalmente,
Y ahora sí volvemos a un paradigma como lo teníamos con la lección anterior con los temas terminados en EU. Tenemos la palabra bus, vos, que puede ser o masculino o puede ser femenino. Cuando yo hablo de bus, vos, ¿de qué estoy hablando literalmente? Si es masculino, del buey. Y si es femenino, de la vaca. Buey. Suena incluso buey, suena un poco como el griego. Bus, vos. ¿Cuál va a ser el tema que nosotros vamos a mantener? Este tema que está acá. Y vamos a tener las mismas características de todo lo que hemos hecho hasta este momento. Bo más digamma. Entonces, bo más digamma a veces va a ser un bu como diptongo o simplemente va a ser un bo. O sea que en los temas vamos a tener esta variación. Bu o bo. Bu o bo. Es lo único que vamos a hacer. Vas a ver que es completamente fácil porque vamos a seguir los mismos parámetros que hemos dado al principio. ¿Cuáles parámetros? Te recuerdo. Nominativo, sigmático. Vocativo, tema puro. Acusativo singular va a terminar en new. Acusativo plural va a terminar en new con sigma y en menor medida en a con s. Aquí es donde vamos a ver el alfa con sigma. También puede terminar este tipo de palabras. Y de resto todo como lo hemos hecho desde el principio. Es decir, si digamma queda en posición intervocálica, desaparece sin generar contracción. Pero si a digamma le sigue una consonante o termina ahí la palabra, la volveremos U. Eso es lo que vamos a hacer. Comencemos con el nominativo. Bueno, el tema que vamos a tener normalmente es este, ¿no? Como terminación del nominativo singular tengo que agregar sigma. Ya lo sabemos, después de digamma. Si hay una consonante, la digamma se me vuelve ¿qué? El diptongo, ¿no? Se me vuelve una ypsilon. Por lo tanto, la formación o la forma en la que se cita en el diccionario que se dice la palabra buey o vaca es bus. Bus. Bus significa buey o vaca, dependiendo si es masculino o femenino. Recordemos que el vocativo singular es en tema puro, entonces lo único que voy a tener es una bo, mala di gamma, no agrego nada, entonces como está en posición final, no le sigue nada, esta di gamma se me vuelve y. Y ahí está, bu, bu para decir oh vaca, oh buey. Yo no sé si será una palabra onomatopéyica, yo no lo puedo decir, no tengo ese conocimiento, pero no sería nada extraño que lo fuera. Vámonos al caso del acusativo singular. Vamos a tener de nuevo esta terminación, pero, perdón, de nuevo este tema, pero vamos a agregar la terminación que es una consonante. Si es una consonante, esto quiere decir que se me va a volver ¿qué cosa? La sí lo muy bien, entonces me queda el diptongo boon, a un buey o a una vaca. Ahora vamos al caso del genitivo singular. En el genitivo singular vuelvo a tener esta configuración, pero ya sabemos que la terminación acá habitualmente es os. ¿Qué quiere decir esto? Que estamos en posición intervocálica. ¿Qué quiere decir? En este caso, la digamma simplemente se lide, desaparece y así queda la forma boos. Boos, de una vaca o de un buey. Ahora vamos al caso del dativo singular para terminar los singulares. Recordemos esta formación, pero vamos a agregar la iota propia de las terminaciones del dativo en esta declinación. Has visto que también el acento se ha trasladado. El acento se ha ido trasladando. Empezamos con una palabra monosilábica y en los casos indirectos lo tenemos que mover hacia el final. Bien, ¿qué pasa en posición intervocálica? La digamma desaparece, pero aquí sucede algo especial. Para evitar que se vuelva esto un diptongo, agregamos diéresis y aquí queda bo-i, bo-i. Pasó en la anterior palabra, en la de barco, pasó en la palabra de anciana, que en el dativo singular tuvimos que agregar diéresis para evitar la formación de diptongos. ¿Y por qué? Pues porque estas palabras son así. Eso es, digamos, podríamos agregar una característica más, es que en el dativo singular no se forman diptongos, sino que se forman diéresis. Podríamos agregarlo como una característica. Bueno, vamos a los plurales. En el caso del nominativo y el vocativo plural, que son exactamente iguales, de nuevo la configuración, el acento regresa a nuestra sílaba inicial y vamos a agregar la terminación es, que es característica de estos dos casos. Posición intervocálica significa nos vamos. Y así queda la forma boys,
bueyes, incluso se parece, boes, bueyes, boes, vacas, o bueyes, o vacas, si es, perdón, vocativo, o si simplemente nominativo, bueyes y vacas. Bien, vámonos al caso del acusativo plural. Aquí vamos a tener dos formas que se registran en la literatura. La primera, como normalmente venimos haciendo, la mayor parte del tiempo vamos a agregar esta terminación, new con sigma. Y la menor parte del tiempo vamos a agregar la terminación habitual, que es as. Entonces tenemos dos maneras. Resolvamos primero esta. Después de digamma que le sigue una consonante. Por lo tanto, si le sigue una consonante, esto se me va a volver una Y, quedándome así, boons, ¿no? Boons. Y obviamente todavía no hemos terminado porque esta new tendrá que caer. A este punto también digamos, esta digama está entre vocales, por lo tanto la digama va a desaparecer. Y las formas finales quedarían así, bus o simplemente boas. En una la digama se transforma en Y porque le seguía una consonante, la new se elidió también por presencia de la sigma, y en la otra simplemente desapareció quedando como resultado dos consonantes que son de intensidad fuerte, por lo tanto no vamos aquí a hacer contracciones, simplemente las dejamos así, boas, boas, o bus o boas significa a unos bueyes o a unas vacas. Genitivo plural. En el genitivo plural agregaremos de nuevo on. Posición intervocálica, ¿qué le pasa a la digama? Se va. ¿Y qué queda? Boón. El acento se trasladó, como lo sabíamos ya. Y finalmente, para los plurales, el dativo plural que tengo yo acá. Tengo la misma forma que hemos estado utilizando. Mira que ya no hay acento porque lo desplazo a la terminación. Y ahí está. ¿Qué le pasa a la digama cuando le sigue una consonante? Se vuelve Y y me queda busi. Busi. Busi significa para, con, por unos bueyes o por unas vacas. Listo. Nos quedan faltando los casos duales y ya con esto vamos concluyendo. Tengo el tema. Voy a agregar que la terminación típica épsilon. ¿Qué me queda? Dos vocales que rodean a la digama. Por eso la digama se va y queda boe. Observa que el acento está en la primera sílaba, porque es una palabra monosilábica. En los casos directos la conservamos en la sílaba inicial. Pero enseguidita, bueno, aquí dos bueyes, dos vacas, o dos bueyes, dos bueyes, etcétera. Pero acá, ya en los casos indirectos, el acento lo trasladamos. Entonces tenemos la forma inicial y agregamos el diptongo oin. Mira que el acento ya está trasladado. Y como es un diptongo y es largo, entonces acento perispoméneo circunflejo. Posición intervocálica, digamma, desaparece y tendremos booin, booin. ¿Se comprende esto? Bueno. Aquí tenemos entonces de dos bueyes, de dos vacas o para dos bueyes, con dos vacas, por dos bueyes, bueno, todo lo que uno quiera decir de eso. Y aquí está el paradigma completico. No está tan difícil. Y correcto. No, no es difícil, es más bien de acostumbrarse a ese tipo de cuestiones, conociendo que la presencia de la digama generalmente genera cambios. Pero si tú miras esta palabra, tú dices, pero ¿de dónde sale tanta cosa? Porque a veces U y porque a veces solamente Omicron. Entonces, claro, para mí era importante mostrar tal cual las formas, es decir, que pudiésemos prestar atención a cómo las formas se van construyendo en el proceso, de manera que uno lo tenga claro. ¿Por qué? Porque esta misma metodología, digámoslo así, yo aquí he traducido solo con bueyes. Recuerda, las letras más grandes corresponden a las formas como normalmente las encontramos en la literatura, y aquí chiquitico yo trato de dejar pues el origen, digamos, de dónde salió ese, por ejemplo, ese bu, cómo llegamos a ese bu o cómo llegamos a ese bon. Hay palabras que se declinan como esta. Entre todas las palabras que se puedan declinar, yo voy a anotar las siguientes dos palabras. La primera de ellas tenemos
whose, os, que también es un género común, o puede ser masculino o femenino y significa jarra. Whose, whose. No es como lo que vamos a tener, digamos, más sutilmente en nuestro vocabulario, porque no es una expresión que se utilice pues como con cierta consideración, con cierta amplitud, pero la siguiente palabra, sobre todo para los estudios filosóficos, para lo que nosotros estudiamos, sí, es la palabra nous, no os, una palabra masculina que puede significar tanto la mente como el pensamiento. Nous, no os. Y tiene su buena etimología esta palabra. Bueno. Pero bueno, no es el curso de las etimologías. Bueno, por hoy es todo. Ya nos queda de la tercera declinación una sola temática, pero que ya se ve en la lección número 16. Ya la próxima vez que nos encontremos vamos a estudiar los adjetivos, porque recuerda que estamos estudiando los adjetivos de primera clase, segunda clase. En este caso estamos dedicados a la segunda clase porque la primera clase ya la concluimos y vamos a estudiar, si no estoy mal, los adjetivos de segunda clase cuyos temas terminan en consonante dental compuesta. Así como hace mucho tiempo, cuando estudiábamos en la lección novena o empezábamos a estudiar la tercera declinación, decíamos que hay temas que terminan en gutural, en labial, en dental y en dental compuesto. Como hay sustantivos que terminan así, también hay adjetivos que terminan así, entonces hay que estudiarlos y eso es lo que veremos la próxima vez que nos encontremos.